Todas las citas, a menos que se indique lo contrario, son tomadas de la versión Reina Valera 1909. Amada hermana y amado hermano, bienvenidos sean a este segundo episodio de este precioso viaje que hemos decidido emprender juntos, en el estudio 7 Principios del Verdadero Adorador. En este capítulo estaremos respondiendo la pregunta: ¿dónde nace el verdadero adorador? En el capítulo pasado analizamos que Juan 4, 23 y 24 menciona que Dios está buscando, procurando o demandando verdaderos adoradores, es decir, personas genuinas que se postran en homenaje delante de Él o que hacen reverencia, y no solamente una reverencia física, sino una reverencia de su alma, es rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos delante del gran Rey. Y como ya mencioné, hoy vamos a responder la pregunta: ¿dónde nace el verdadero adorador? Primeramente debemos recordar que el hombre natural se encuentra en un estado de muerte. Romanos 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros nos encontrábamos en esta naturaleza muerta, de pecado. Por lo tanto, nuestro espíritu se encuentra muerto debido a que hay una separación de Dios. Romanos 5:12 dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, hablando de Cristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. De esta manera confirmamos una vez más que el hombre sin Cristo está muerto, separado de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: mas el hombre animal. Y esta palabra animal viene del griego zukikos, que significa perteneciente a la psuque, es decir, al alma, relacionándose a la mente, que van tras sus meros instintos naturales. O sea que lo que nos está hablando este primer pasaje es que el hombre animal, es decir, los que van tras sus meros instintos naturales, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Locura viene del griego moría, que significa insensatez o absurdo. Es decir, que para el hombre que no percibe las cosas que son de Dios, las cosas espirituales que solamente van tras sus instintos naturales, le son locura, es decir, le son absurdas las cosas de Dios. Y dice que no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. La adoración comienza en el momento que nuestro espíritu es resucitado mediante la confesión de nuestros pecados y el recibimiento del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Juan, capítulo 3, en el verso 3, dice: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Pablo está confirmando la palabra que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Es decir, sigue como un hombre animal, en su alma nada más, que no puede percibir y que no puede examinar las cosas espirituales porque le son locura. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, tomamos la decisión de rendir todo lo que somos y nacer de nuevo, para que nuestros ojos sean abiertos y nuestro espíritu sea encendido. Es ahí donde nace la verdadera adoración. Hay un segundo tipo de hombre que la Biblia nos enseña, y este es el hombre carnal. El hombre carnal adora no porque tenga el anhelo de hacerlo, sino que lo considera como un deber del cristiano, una tarea más que tiene que cumplir, que es común, que solamente adora cuando asiste a la iglesia o a las reuniones, pero no en su vida diaria, no en su vida privada. Son cristianos salvados, sí, y justificados por la sangre del Cordero, pero que no mantienen esa relación con Dios.
son como el hombre natural, y eso solo se cambia a través de someter los sentidos espirituales a Dios. Pero hay un tercer hombre, el hombre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15 dice: Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Así que podemos resumir a estos tres hombres de la siguiente manera. Primero, el hombre natural o animal es el hombre que vive sin la influencia de Dios, guiado únicamente por sus propios deseos y pensamientos. No tiene una relación personal con Dios y su vida está centrada en las cosas terrenales. El hombre carnal es aquel que, aunque ha recibido a Cristo como su Salvador, sigue siendo controlado por su naturaleza pecaminosa. A menudo actúa de forma egoísta, impulsado por sus propios deseos y emociones, en lugar de permitir que el Espíritu Santo lo guíe. Y en contraste, tenemos al hombre espiritual, que es aquel que ha sido transformado por el Espíritu Santo y que vive en comunión constante con Dios. Su vida está guiada por los principios de la palabra de Dios, y su mayor deseo es agradar a Dios en todo lo que hace. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de hombre eres tú? En el Salmo 5, en el versículo 7, dice: Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Adorar viene del hebreo shakha, que significa arrodillarse, dar culto, postrar o reverencia, y dice que lo haría hacia el templo de su santidad en su temor. Temor viene del hebreo yirá, que significa reverencia, temor. Tener temor de Dios implica una conciencia de la grandeza de Dios que repele lo que no es de Dios. Adoración es reconocer esa misma grandeza. Y durante el tiempo de la alabanza y de la adoración, este sentido debe estar activado para poder tener esa conciencia de Dios. La adoración inicia entonces en el momento que venimos a Cristo y lo reconocemos como aquel grande sacrificio que pagó nuestra condena y que día a día nos va santificando con su sangre. Venir a los pies de Jesús y reconocerlo como Dios y Señor nos abre un camino para llegar al Padre en su nombre. Pues Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10, nos dice lo siguiente: Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Un ejemplo de esto es aquella mujer de la cual desconocemos su nombre. Primeramente notamos que la Biblia la señaló como pecadora de la ciudad. Sin embargo, ella ya había predeterminado en su corazón expresar ese arrepentimiento delante de quien era, es y será único en perdonar nuestros pecados. Tomó aquel perfume de alabastro, corrió hacia el Señor y lo derramó como una muestra de arrepentimiento. Reconoció quién era el único que podía perdonar sus muchos pecados, amando más al Señor. Todo esto lo demostró mediante aquel ungimiento, en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el Salmo 22, en el versículo 3, nos dice:
Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No todos y no cualquiera puede adorar a Dios, a pesar de lo que muchos cristianos dicen hoy en día. Tristemente, ha existido una evolución en la música cristiana, que se ha convertido en una industria donde cualquiera puede cantar, no importando la condición espiritual. La alabanza no puede ser un género musical, no puede ser un entretenimiento, y mucho menos utilizarlo para adorar, entre comillas, a otros dioses. En el templo de Salomón, aquellos que tenían la responsabilidad de tocar instrumentos y cantar a Dios eran los levitas, aquellos que Dios separó y otorgó el sacerdocio. Esto es importante, porque tú y yo ahora somos levitas, separados, santificados por la ofrenda que hizo una vez y para siempre el Señor Jesucristo. Aquellos cantores y músicos se encontraban en un lugar apartado de todos los demás, un área especial para ellos, conocido como el atrio de los sacerdotes. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Pero una cosa que podemos resaltar y que es especial aquí, es que aquellos sacerdotes estaban vestidos de lino fino, y el lino es figura de la justicia. Esto nos muestra que aquellos que han sido justificados y santificados son los que se encuentran dentro del servicio en la adoración al Señor. Debemos recordar en todo momento aquella redención que nos hizo salir de la tierra de Egipto y que nos ha otorgado una salvación completa y eterna. Si los judíos celebran su salida de Egipto, ¿por qué nosotros no celebramos la salida de nuestro Egipto, el mundo, y la esclavitud en la que estábamos bajo el yugo de Satanás? Leímos en el Salmo 22, versículo 3, que Dios habita en la alabanza de Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Y esto es interesante, porque Dios habita entre las alabanzas de los príncipes de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Así que seamos príncipes de Dios y levitas, separados, santificados para el Señor. Quisiera cerrar con el Salmo 81, del versículo 1 al versículo 3, que dice: Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob celebrad con júbilo. Tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Así que respondiendo a la pregunta ¿dónde nace la verdadera adoración?, lo podemos resumir de la siguiente manera. La adoración no es simplemente una adoración externa, sino la expresión de una posición espiritual, la de los hijos redimidos de Dios. Nace no en un esfuerzo humano o en capacidades humanas, sino en la nueva posición que tenemos al ser hechos hijos, justificados por la fe y adoptados como príncipes del reino de Dios. Es tener un corazón regenerado, como aquella mujer pecadora. Ella no adoró desde el deber, sino desde el quebranto, no desde un protocolo, sino desde la redención. Su ofrenda fue un perfume caro, pero lo que Jesús vio fue un corazón humillado que comprendía su grandeza y su gracia. Esta mujer no fue detenida por su pasado porque comprendió que en Cristo tenía una nueva posición, era una nueva criatura delante del Padre. Recuerda que en la descripción de este video podrás encontrar el bosquejo de este capítulo. La primera tarea será escribir en mínimo 4 líneas o máximo 8 un resumen de este capítulo. Y la tarea número 2 será responder qué características tiene un verdadero adorador. Pregunta que estaremos respondiendo en el siguiente episodio.